Bueno, pues el Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT les da la cordial bienvenida a la 15ª videoconferencia temática para medios de comunicación con el tema Los retos de la salud pública en México. En esta ocasión están enlazados el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de CIAD en Hermosillo, Sonora, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en el DF, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, de Ensenada, Baja California, y el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California. En primer lugar, vamos a tener la participación de la doctora María Isabel Ortega, del CIAD en Hermosillo, Sonora, con el tema obesidad y diabetes en el área de salud pública. La doctora Isabel Ortega Vélez es doctora en nutrición internacional por la Universidad de Cornell, Ítaca, Nueva York, Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Sus experiencias más recientes de investigación involucran el estudio de variables socioculturales, económicas y demográficas asociadas al riesgo dietario en poblaciones migrantes. Asimismo, ha participado en varios estudios de diagnóstico regional y estatal del estado nutricional comunitario, colabora en la exploración de los factores que facilitan o dificultan el cambio en el comportamiento dietario y los diferentes modelos de orientación nutricional. Actualmente participa en el desarrollo de modelos de intervención en nutrición, salud y desarrollo regional como parte de proyectos de investigación vinculación. Tiene la palabra la doctora Ortega Vélez. Ya está abierto. Buenos días. Buenos días a todos, a los compañeros de los diferentes centros. Bueno, el tema que me ha tocado a mí desarrollar en estos momentos, no sé si vayamos a proyectar. ¿Es una pregunta? Sí, vamos a ir proyectando, doctora. Conforme usted nos vaya señalando, vamos a ir moviendo las diapositivas, pero aquí ya tenemos la presentación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les decía que me toca en este caso abordar el tema de la obesidad y la diabetes, todas aquellas enfermedades crónicas asociadas a la obesidad, me voy a centrar en ese tema, como problema complejo de salud pública, y lo tomo así porque sabemos que en los últimos 25 años hemos tenido un problema, una epidemia de obesidad, no solo en el país, sino en el mundo. Y bueno, sabemos que es un problema complejo, sabemos que hay factores genéticos involucrados en el desarrollo de la obesidad, pero también sabemos que en 25 años no puede ser que solamente el factor genético esté determinando los problemas tan fuertes o los problemas tan altos de obesidad que tenemos en el mundo y en el país. Esta primera diapositiva que ustedes están viendo por ahí precisamente intenta mostrar que en el mundo todavía tenemos un problema fuerte de hambre, como le llama aquí la FAO con estos datos del 2010. Más de 600 millones en Asia y el Pacífico todavía personas padecen de hambre, y 53 millones en Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, y en la siguiente diapositiva podemos observar cómo los problemas de sobrepeso y obesidad relacionados obviamente con la alimentación, con factores ambientales, factores del ambiente que nosotros hemos dado a llamar obesogénico, pues nos centran algunos países, como podemos ver aquí, México, Chile, Cuba, Brasil, Colombia, Perú, ya con problemas de sobrepeso y obesidad mucho más fuertes que los problemas de delgadez. Y nosotros nos preguntamos, bueno, y esos problemas de hambre en el mundo, ¿cómo se asocian con el problema de salud pública, obesidad y enfermedades crónicas? Entonces, en nuestro país, en la siguiente diapositiva, podemos observar que nuestro país no está lejos de este problema de obesidad en el mundo. Los datos de la reciente encuesta nacional de salud y nutrición nos muestran que nos hemos desplazado hacia
porcentajes que van por arriba del 60%, en promedio en el país 60% de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, el norte de México con cifras hasta del 70 y 80% en algunas regiones. Esto no quiere decir, obviamente, que los problemas de desnutrición hayan desaparecido. Coexisten con estos problemas de sobrepeso y obesidad, sobre todo en aquellas regiones en pobreza y pobreza extrema, que sabemos que están muy bien definidas en nuestro país. La siguiente. Un académico muy reconocido en el área de la nutrición, de la epidemiología nutricional, Barry Popkin, de la Universidad Johns Hopkins, ha establecido o ha definido 3 etapas en esto que nosotros llamamos la transición nutricional. Esta transición nutricional va a la par, obviamente, de la transición demográfica y epidemiológica en el mundo. Y estas 3 etapas que él define, etapa 1 como disminución de las hambrunas, donde las dietas eran altas en carbohidrato, más o menos diversas, tenían una gran concentración en nuestra dieta de fibra y bajas en grasa. La labor, la actividad física era intensa, el trabajo todavía no dependía de toda la tecnología como depende ahora en muchos casos. Las enfermedades que se conocían básicamente asociadas a la lactación, existía problemas de baja talla en nuestra población y en las poblaciones en el mundo, en los países desarrollados, en alguna proporción también, pero básicamente en los países en desarrollo. La etapa 2 la define este autor como la etapa de las enfermedades crónicas, donde las dietas son altas en grasas, en azúcares, en alimentos industrializados. Se aumenta la tecnología para utilizar en todas las actividades diarias de nuestra vida, por lo tanto aumenta cada vez más el sedentarismo y entonces empezamos a observar estos problemas tan altos de obesidad, asociadas a las enfermedades crónicas degenerativas y a la discapacidad. El autor también define una tercera etapa. Esta tercera etapa la ha llamado de cambio conductual, cambio de los comportamientos básicamente relacionados con el estilo de vida, en general la dieta y la actividad física. Y él dice que en esta etapa se disminuye el consumo de grasas, aumenta el consumo de frutas, vegetales, carbohidratos ricos en fibra, se reemplaza el sedentarismo y por lo tanto las consecuencias son un envejecimiento mucho más saludable y la disminución de las enfermedades crónicas. En nuestro país, obviamente, nos mantenemos en esa segunda etapa. En algunos países desarrollados se ha empezado la transición hacia esos cambios en el estilo de vida que lleven a una vida más saludable. Nos mantenemos en la etapa de las enfermedades crónico-degenerativas y tenemos que transitar hacia la siguiente etapa. Pero en la siguiente diapositiva quisiera mostrarles cuáles son las causas, qué es lo que ha sucedido en el entorno internacional, nacional y local para que se presente esta epidemia de obesidad. Como decía, el factor genético no puede ser que sea el causal de que en 25 años se haya doblado el porcentaje de obesidad en el mundo y en el país. Entonces, tenemos que hablar de algunos cambios ambientales, ya los mencionábamos ahorita, cambios en la dieta, en la actividad física, pero aquí vamos a centrarnos también en algunos fenómenos globales que han sucedido y que tenemos que darlos cuando hablamos del problema de obesidad y enfermedades crónicas. Las calorías en el mundo. Esta gráfica muestra la disponibilidad, datos de la FAO del 2004, la disponibilidad de calorías en los 90, proyecciones, para el 2015 y 2030, si la situación continuaba como la tenemos hasta ahorita. Y esto nos dice que en todas las regiones del mundo la disponibilidad per cápita de calorías sobrepasa las necesidades de un individuo diariamente, de alrededor de 2.200 kilocalorías con una actividad moderada. Entonces, no quiere decir obviamente que estas calorías estén bien distribuidas en toda la población, pero la disponibilidad ahí está. En la siguiente diapositiva podemos observar por otro lado
que el costo de las calorías, entre más denso en energía, y vemos por ahí arroz blanco, tortilla de maíz, pan blanco, azúcar, margarina, mayonesa en rojo, que esas es la siguiente, la gráfica siguiente, por favor. Podemos ver que aquellos alimentos más densos en energía son también los de más bajo costo. Se han hecho disponible en el mundo estos alimentos a través de la presencia en países en desarrollo, sobre todo de las transnacionales de alimentos, se han hecho disponibles estas calorías cada vez a más bajo costo. Y estamos hablando, obviamente, antes de la crisis de 2008, la crisis alimentaria. Recientemente, en la siguiente diapositiva, podemos ver, obviamente, que hay una crisis alimentaria que ha aumentado el costo de los alimentos. Esta crisis alimentaria, nosotros nos preguntamos, bueno, si la disponibilidad de calorías barata antes de esta crisis había permitido el desarrollo de la obesidad en todos los estratos de la población, población de bajos y de altos ingresos, ¿qué es lo que va a suceder con esta alza en el precio de los alimentos, sobre todo de los alimentos básicos, los cereales, el frijol, el aceite, etcétera? Bueno, nosotros lo que estamos previendo que pueda suceder es que estos sectores de muy bajos ingresos que ahorita compran o que compraban calorías baratas, alimentos densos en energía pero baratos, se van a desplazar hacia problemas de escasez de alimentos, hacia problemas ya de deficiencia no solo en la calidad, sino en la cantidad de los alimentos, y también las clases medias, que tenían un poder adquisitivo que permitía un poquito más de variedad en la dieta, se desplazan hacia lo que estaba aconteciendo con las poblaciones más pobres y por lo tanto también a consumir alimentos más baratos y probablemente los más refinados y más densos en energía. Y estamos hablando de alimentos como por ejemplo las sopas instantáneas, que son tan comunes y que han venido a reemplazar la sopa de pasta casera con verduras que se hacía anteriormente como un alimento barato. Ahorita las sopas instantáneas tienen bajo precio, se puede adquirir prácticamente por cualquier persona, son convenientes, que es un plus que le ha puesto la industria de alimentos, y entonces nos vienen a traer un problema nutricional importante. Entonces, la política económica puede ser una buena oportunidad de intervención para disminuir la obesidad, sobre todo prevenir la obesidad en niños. ¿Por qué? Porque bueno, los alimentos densos en energía ahora son menos costosos o eran menos costosos. Vamos a ver qué pasa en esta transición. El alza de los ingresos ha ampliado los costos de oportunidad en la preparación de alimentos y cada vez consumimos más alimentos preempacados. ¿Qué pasa con la seguridad alimentaria en México? Estos datos, aparte de los que nos dice la ENSANUT, estos datos de FAO de 2008 nos dice que a través de los años hemos aumentado la cantidad de calorías que consumimos. Para 2003-2005 había una disponibilidad de 3.270 kilocalorías por persona, cuando nosotros necesitamos alrededor del 2.000 kilocalorías para sostener la vida diaria. ¿Sí? Entonces, tenemos un superávit en el consumo de energía, en la disponibilidad de energía en el país, y luego, por otro lado, el consumo de grasa ha aumentado también significativamente a través de los años. La siguiente diapositiva nos muestra el consumo de bebidas clasificadas de alta energía, poco beneficio, la que está en anaranjado, y de baja energía, la azul. Si nosotros vemos las edades de 2 a 15 años, la primera 15 a 25 y 25 y más, vemos que en las edades más jóvenes el consumo de bebidas con alta energía es más alto que en las otras edades y es más alto que las de baja energía o de mediana energía. Estamos hablando aquí obviamente de refrescos, de jugos azucarados, que esto viene a contribuir al consumo, al superávit en el consumo de energía que estamos teniendo diario con mucha menos actividad física. Entonces, eso empieza a explicarnos, por lo tanto, por qué se da este aumento tan drástico en las últimas 2 décadas del problema de la obesidad. Esto sucede también a nivel nacional e internacional. Entonces,
tenemos lo que le llamamos ahorita la doble carga de la malnutrición, es que tenemos una dieta de baja calidad que se asocia con una carga dual de malnutrición y enfermedad. Por un lado, hay poblaciones muy pobres que con el alza de los alimentos pueden también aumentar, que tienen problemas de desnutrición, que tienen problemas de dietas de muy baja calidad, y por el otro lado también dietas de muy baja calidad, pero que pueden saciar el hambre, digamos, y hasta consumir en exceso kilocalorías que nos llevan a desarrollar el problema de la obesidad. En esta otra diapositiva mostramos aquí que hay una coexistencia de la deficiencia energética y la obesidad en países de ingreso medio y bajo, ¿sí? Entonces, esto está reconocido, o sea, el consumo alto de energía en países de ingreso bajos está precisamente relacionado a esos alimentos de alta densidad energética y de bajo valor nutricional en general. No voy a entrar mucho en detalle en esto, pero sabemos también por algunos estudios desde hace 2 décadas y más recientes que hay una programación fetal, hay una programación desde el medio intrauterino, que si la madre viene con problemas de desnutrición, es una madre adolescente que todavía no ha terminado de crecer, que da luz a un producto, a un bebé de bajo peso al nacer, desde la vida intrauterina hay una programación para el desarrollo de diferentes tipos de enfermedades crónicas, como son la diabetes, la hiperglicemia, la hiperinsulinemia, enfermedades cardiovasculares y también la obesidad. O sea, viene desde ahí el problema. Esta otra diapositiva nada más para mostrar o refrendar lo que dijimos en estos momentos, datos de la FAO, de algunos estudios que han mostrado que entre más bajo el peso al nacer es en adultos, o sea, estos son proyecciones adultos, es más alta la intolerancia a la glucosa y por lo tanto el posible desarrollo de prediabetes en la población en general. Entonces, la inseguridad alimentaria tiene una clara relación no solamente con la desnutrición, sino también con el problema de la obesidad, con el desarrollo de la obesidad y de las enfermedades crónico-degenerativas. En Estados Unidos hay varios estudios que han asociado el índice de masa corporal, entre más índice de masa corporal hay una relación directa entre aquellos hogares que tienen inseguridad alimentaria y el desarrollo de obesidad, tanto en mujeres como en hombres, y nosotros buscando o analizando esta relación aquí en el CIAD, hemos hecho algunos estudios que nos muestran que también encontramos este tipo de asociación. Por ejemplo, este estudio reciente de un estudiante de maestría, Alejandro Franco, de Chihuahua, donde él estudió el riesgo dietario de familias tarahumaras que vivían en el medio urbano de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Lo que él encontró es que aquellas familias que tenían problemas, aquellos hogares con inseguridad alimentaria leve, ¿qué quiere decir esto? Que tenían alimentos suficientes para comprar alimentos que saciaran su hambre, pero que la calidad de los alimentos no necesariamente era la más adecuada. Entonces, esas familias tenían los porcentajes, o había en esas familias las mujeres con mayor porcentaje de obesidad, ¿sí? Aquellos que tenían inseguridad severa, sí ya tenían problemas de delgadez, pero la curva, digamos, estaba trasladando hacia esta relación entre pobreza y obesidad. Entonces, ¿cuál es la problemática alimentaria actual asociada a la obesidad? Una gran oferta de alimentos industrializados, de bajo costo, muy refinados, un consumo elevado de alimentos densos en energía, consumo bajo de frutas y verduras y muy bajo de fibra también cada vez más, un consumo elevado de refrescos y por lo tanto un superávit de energía y una inseguridad alimentaria alta, ¿sí? Que en las regiones rurales más pobres de México hemos visto los aumentos más drásticos en el problema de la obesidad y por lo tanto esto hace que la obesidad sea un problema muy complejo. Me voy a adelantar un poquito para mostrar esta diapositiva. Por lo tanto, ¿cómo atacamos el problema de la obesidad? Bueno, el problema de la obesidad se ha demostrado que sin ninguna intervención el peso corporal aumenta paulatinamente,
con el tratamiento individual clínico de la obesidad se disminuye de peso drásticamente y vuelve a aumentar con el tiempo, pero las intervenciones poblacionales son las que nos garantizan que puede haber un cambio de largo plazo. Me voy un poquito más rápido. También que los programas de intervención o los programas de atención para atacar el problema como problema de salud pública deben de tomar no solamente los aspectos biológicos del desarrollo de la obesidad, sino los aspectos sociales, culturales, ambientales, y los programas que han funcionado dependen de adaptar o desarrollar modelos para las realidades locales. Me voy hasta una de las últimas diapositivas. Tenemos nosotros el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad en el país. Creo que es un buen acercamiento a querer integrar a todos los sectores de la población, industria sobre todo, industria, sector salud, academia, etcétera, en atacar el problema, en resolver el problema de la obesidad. Pero creo que aquí todavía la parte de determinantes sociales le falta en este acuerdo abordarlas con una mayor precisión, y las oportunidades para la investigación. Sabemos que hay dos vertientes, el tratamiento y la prevención. Se dice ahorita por los estudios que la prevención tiene las mayores oportunidades de éxito, ¿sí? Y podemos intersectar, digamos, entre la salud, el desarrollo social y la tecnología de alimentos para tratar de aportar soluciones multidisciplinarias, incluso me atrevería a decir, en conjunto con la población, transdisciplinarias para la solución de este problema. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ortega. Ahora damos la palabra al doctor Eduardo Menéndez Espina, quien nos va a exponer el tema proceso, salud, enfermedad, atención, una mirada antropológica. El doctor Eduardo Luis Menéndez Espina es doctor en Antropología Social y licenciado en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha sido catedrático de posgrado en Ciesas, el Colegio de Michoacán, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la UAM, y en reconocidas instituciones académicas de Argentina, Brasil, El Salvador y España. Cuenta con 22 libros publicados y numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. Su más reciente publicación es De sujetos, saberes y estructuras, introducción al enfoque relacional en el estudio de la salud colectiva, de 2010 en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente realiza una investigación sobre biomedicina, el caso de la esterilización de mujeres en México y la prensa escrita e influenza en México. Tiene la palabra el doctor Eduardo Menéndez, del Ciesas DF. Buenos días a todos los presentes y a los compañeros que están en las sedes regionales de sus respectivas instituciones. Antes de comenzar, le informo que voy a leer mi trabajo para adaptarme a los tiempos que tenemos para exponerlo. En los últimos 20 años he realizado investigaciones sobre varios temas relevantes que constituyen a su vez graves problemas de salud pública. En mi intervención voy a tratar algunos de estos temas, subrayando los aspectos que evidencian no solo su gravedad, sino también su falta de solución real por parte del sector salud mexicano. El primero de estos temas tiene que ver con lo que se denomina proceso de alcoholización, que incluye el problema del alcoholismo. Respecto de este proceso me interesa subrayar los siguientes aspectos. Por lo menos desde el siglo XVIII, las bebidas alcohólicas constituyen la principal sustancia considerada adictiva consumida por la población mexicana, lo cual sigue siendo así en la actualidad. En la década de los 80, en mi libro Morir de alcohol, saber y hegemonía médica, estimé que las consecuencias directas e indirectas del consumo de alcohol convertían a dicho consumo en la primera causa real de mortalidad en México y en una de las principales causas de discapacidad. Además, en México, el consumo de cocaína, de heroína, de drogas de diseño e inclusive de marihuana no solo es mucho menor que el consumo de alcohol, sino, y lo subrayo,
es mucho menos nocivo en términos de morbilidad y mortalidad. Sin embargo, las drogas señaladas en último término están prohibidas, mientras la droga más dura, entre comillas, en términos de mortalidad y morbilidad, puede consumirse libremente. Subrayo que no hay argumentos científicos que legitimen, por una parte, la prohibición de cocaína o de marihuana y por otra, la no prohibición de bebidas alcohólicas. Por lo cual, y a partir de los datos clínicos y epidemiológicos con que contamos, vengo señalando desde fines de la década de los 80 la incongruencia científica y estatal de estas prohibiciones y la necesidad de legitimar el consumo de las diferentes sustancias consideradas adictivas. Ahora bien, respecto del alcoholismo me interesa subrayar un hecho nada secundario en términos biomédicos y del sector salud en particular. Y es que dada la magnitud del problema del alcoholismo en México, este es un problema que tendría que ser diagnosticado y tratado en sus fases tempranas en el primer nivel de atención médica. Pero ocurre que según nuestras investigaciones, ver nuestro libro de algunos alcoholismos y algunos saberes, la mayoría de los médicos que trabajan en el primer nivel de atención, no saben diagnosticar ni tratar el alcoholismo en sus fases tempranas. El segundo tema que comentaré tiene también que ver, por lo menos en parte, con el consumo de alcohol, y me refiero a las, entre comillas, violencias y en particular a homicidios. México tiene actualmente una tasa de homicidio que podría estar, no está muy claro todavía, alrededor de los 15 asesinatos cada 100.000 habitantes, la cual no es una tasa baja, pero es mucho menor que la tasa de homicidios dominantes en México durante la mayoría del siglo XX. A finales de la década de 1930 y principios de 1940, México tenía la tasa más alta de homicidios a nivel mundial, con una tasa de más de 60 asesinatos cada 100.000 habitantes. A partir de entonces, dicha tasa comenzó a descender hasta llegar en 2005 a una tasa de 9 homicidios cada 100.000 habitantes. Este notable descenso constituye para mí uno de los grandes éxitos sociales de la sociedad mexicana. Y sin embargo, y lo subrayo muy fuertemente, no tenemos estudios que nos describan y nos expliquen cuáles fueron las causas de este notable descenso. Desde una perspectiva epidemiológica, pero también desde la mirada antropológica, deberíamos detectar las diversas causas que intervinieron en la notable reducción de las tasas de homicidio a lo largo de más de 60 años, no solo para saber qué pasó, sino para observar si todas, o por lo menos una parte de esas causales, siguen vigentes en la actualidad, y si por lo tanto nos permiten entender el notable incremento de los homicidios en la actualidad, así como sobre todo descubrir y aplicar propuestas y acciones que vayan más allá de los reiterados fracasos actuales. La revisión de las tendencias epidemiológicas y culturales de los homicidios nos permiten asegurar que en el pasado inmediato una parte de los homicidios eran homicidios crueles y que en determinadas zonas operaban formas de asesinatos en términos de venganza de sangre, las cuales podemos observar actualmente a través de las acciones del crimen organizado. Es decir, varias de las características que actualmente se pretenden como recientes no lo son en absoluto, sino que caracterizan una parte significativa de los homicidios generados durante el siglo XX. Pero, y lo subrayo, no se están desarrollando el tipo de estudios que nos permitirían observar lo que estamos señalando, y menos aún plantear interpretaciones e intervenciones en el sentido señalado. Otro de los hechos que tienen que ver con las violencias y que hemos venido estudiando es el de los homicidios relacionados con las condiciones de género, y que en mi caso tiene también que ver con mis trabajos sobre el proceso de alcoholización. Como sabemos, hay por lo menos dos géneros, que en principio son los géneros femenino y masculino. Como sabemos, ahora también podemos incluir género de gay, y otros géneros posibles, inclusive híbridos. Y por lo tanto, cuando yo hablo de violencias de género, me refiero tanto a las violencias entre géneros como a las que operan al interior de cada género. Pero ocurre que entre nosotros, cuando se habla de violencias de género, se habla casi exclusivamente de las violencias del varón contra la mujer
es decir, de una sola modalidad de estas relaciones violentas. Y por supuesto, existen estas violencias contra la mujer en gran cantidad y algunas parecen haberse incrementado, por lo cual no cabe duda que debemos tratar de reducirlas hasta erradicarlas totalmente, de ser posible. Más aún, los datos estadísticos demuestran claramente que en términos de homicidio, los asesinos son básicamente varones. Pero, y esto también lo subrayo fuertemente, los varones asesinan no tanto a mujeres, sino fundamentalmente a otros hombres. En México, el 90% de los asesinados son varones y solo el 10% son mujeres. Y esto inclusive es así en Ciudad Juárez, Chihuahua. Subrayo que estas tasas diferenciales en términos de género se han mantenido consistentemente a través del tiempo. Es decir, que no solo son un producto reciente del crimen organizado, ni de tendencias recientes de la criminalidad masculina. Y aquí nos encontramos también con algunos interrogantes, de los cuales solo señalaré dos. ¿Por qué se estudia y se denuncia tanto la violencia de género del varón contra la mujer, y se estudia y denuncia tan poco los homicidios de los varones contra los varones, que en este momento, según los últimos datos, constituyen cerca del 93% del total de asesinatos generados en México? Subrayo, para evitar equívocos, que deberían estudiarse y denunciarse y solucionarse ambos tipos de violencia y no solo las que operan contra uno solo de los géneros. Y el segundo interrogante refiere a que si bien tenemos gran cantidad de programas de todo tipo para apoyar a mujeres víctimas de la violencia, ¿por qué prácticamente no existen programas, por lo menos oficiales, de apoyo al varón? Una tercera problemática que estoy estudiando y que también se relaciona con violencias es la de la esterilización de mujeres en México. Como sabemos, o deberíamos saber, la esterilización de mujeres constituye la técnica anticonceptiva más difundida oficialmente en México. Es decir, es la técnica que utilizan más mujeres en México. Una parte de dichas esterilizaciones ha sido voluntario, pero otra ha sido sin consentimiento informado o con consentimiento mal informado. Es decir, se le da mala información a la mujer para esterilizarla a través de los servicios de salud. A mediados de 1970, en México, la media de nacimientos era de 6 hijos por mujer, un poquitito más. Y en la actualidad es de alrededor de 2.3 por mujer. Dicha fenomenal reducción se generó, sobre todo, a través de la aplicación de los programas de planificación familiar y de salud reproductiva, que evidenciaron una notable eficacia. Considero que junto con el programa de inmunización, el programa de planificación familiar ha sido el más eficaz y exitoso aplicado por el sector salud mexicano, por lo menos desde mediados de los 70 hasta la actualidad. Pero ¿cómo se logró dicha eficacia? ¿Cómo se consiguió que una población en los 70, aún básicamente rural, caracterizada por el fuerte machismo, entre comillas, y por la necesidad cultural y económica de producir hijos, aceptara no solo la planificación familiar, sino utilizar la esterilización como la principal técnica anticonceptiva? Como sabemos, este es un proceso que se dio en casi todos los países de América Latina. Los únicos países que no aplicaron estas políticas y porque tenían una muy baja producción de hijos fueron, en primer lugar, Uruguay, en segundo lugar, Argentina y en tercer lugar, China. Este es un problema que ha sido estudiado en profundidad en varios países, en particular en los últimos años en Puerto Rico, Perú y Costa Rica, y en los cuales, en las investigaciones, se evidencia que por lo menos en su primera fase de aplicación, gran parte de la esterilización fue sin consentimiento y o a través de la fuerte presión de los servicios de salud. En México no contamos con estudios sistemáticos sobre este proceso, que supone un proceso de violencia institucional contra la mujer. Y esto no ha sido estudiado no solo por las instituciones biomédicas, sino tampoco por los centros dedicados a los estudios de la mujer, ni por las organizaciones no gubernamentales que defienden y que denuncian las violencias ejercidas sobre ellas, lo cual conduce a formularnos varios interrogantes.
Mi primer interrogante es ¿por qué en México tenemos tanta denuncia y tanta investigación sobre el aborto, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo? Para algunos es la principal técnica anticonceptiva real, pero no hay prácticamente un solo estudio sistemático sobre esterilización de mujeres. Yo esto lo he planteado en diversos foros, no solamente al sector salud, sino especialmente a las organizaciones no gubernamentales, y no consigo realmente que se dedique alguien a estudiar sistemáticamente este problema. Más aún, en los últimos tiempos he tratado de que algunas publicaciones de masa, como puede ser Letra S de La Jornada, dedique alguna vez un artículo, y he hablado con Brito, pero hasta este momento sin ningún resultado. Bueno, estos son algunos de los estudios que he realizado, o que estoy llevando a cabo, sobre procesos que no solo constituyen graves problemas de salud pública, sino que demandan una mayor investigación científica que explique no solo los procesos señalados, sino que sobre todo posibilite el diseño de instrumentos de reducción eficaz de dichos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Menéndez. Ahora tiene la palabra el doctor Alexei Licea Navarro, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, que nos va a desarrollar el tema anticuerpos de tiburón para detección de enfermedades infecciosas en zonas marginadas. El doctor Alexei Licea es maestro y doctor en biotecnología por la UNAM, donde se inició en el estudio de anticuerpos recombinantes para neutralizar toxinas de alacrán. Actualmente es director de la División de Biología Experimental y Aplicada del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada e investigador del Departamento de Biotecnología Marina de la misma división académica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Sus investigaciones se enfocan al área de la salud, utilizando anticuerpos y toxinas de especímenes marinos, como tiburones y caracoles, entre otros, como agentes terapéuticos o de diagnóstico en padecimientos como tuberculosis, cáncer, diabetes e infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana VIH. Ha participado en la dirección de múltiples tesis de licenciatura, maestría y doctorado, además de publicar 29 artículos en reconocidas revistas nacionales e internacionales. Es autor de 55 secuencias genómicas registradas en el Banco de Datos del Centro Nacional de Información Biotecnológica, NCBI, por sus siglas en inglés, y mantiene diversos proyectos de vinculación y asesoría con empresas mexicanas y del extranjero. Tiene la palabra el doctor Licea. ¿No escucho? Ok, si podemos ponerla primero, por favor. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar yo sobre alguna de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio, que es la utilización de anticuerpos de tiburón. Nosotros los empleamos para diagnóstico o para tratamiento. Como bien se mencionó, trabajamos muy de la mano con la industria privada, y en esta ocasión les vamos a dar un ejemplo de la utilización de estos anticuerpos para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, el cual puede ser utilizado específicamente en zonas marginadas, no nada más en las zonas urbanas, sino también en las zonas marginadas del país. Entonces, si podemos ver la segunda diapositiva, tenemos, ¿sí se está viendo? ¿Sí? Ok, en la segunda diapositiva podemos ver una escala evolutiva en donde aparecen los primeros peces primitivos hace aproximadamente 470 millones de años. Posteriormente aparecen los tiburones hace aproximadamente 320, 340 millones de años. Los dinosaurios aparecen hace 210 millones de años, es decir, los tiburones aparecieron en la Tierra muchísimo tiempo antes. Como todos sabemos, estos grandes colosos desaparecieron, los dinosaurios, hace 65 millones de años. El hombre aparece hace muy poco tiempo en esta escala evolutiva, y podemos observar
que a pesar de que estos tiburones aparecieron hace muchos millones de años, siguen estando aquí. Evidentemente, para poder continuar en la actualidad, deben de tener sistemas inmunológicos muy potentes. Es por esto, es una de las causas, es una de las razones por las cuales decidimos estudiar estos organismos. En la siguiente podemos ver un esquema de lo que es un anticuerpo humano comparado con un anticuerpo de tiburón. Así a grandes rasgos, un anticuerpo de mamíferos posee 4 cadenas de proteína. En la parte amarilla que ustedes pueden observar ahí es con la parte que se reconoce a las moléculas extrañas que hay que neutralizar cuando éstas entran al organismo. Por otro lado tenemos el anticuerpo de tiburón, que es una molécula mucho más sencilla. Si aislamos mediante ingeniería genética las regiones variables, que son las que se unen a los antígenos, el anticuerpo de tiburón, la fracción que se une al antígeno es mucho más pequeña si la comparamos con un anticuerpo de mamífero. Por tal suerte nos hemos dedicado a estudiar, a trabajar genéticamente estos anticuerpos. En la siguiente podemos ver una tabla con las ventajas de utilizar anticuerpos de tiburón. Como bien mencioné, el tamaño es mucho más pequeño, es decir, si se utiliza para una terapia, la eliminación del organismo va a ser mucho más rápida. Y por ser más pequeño tiene una capacidad de penetración más alta. Si lo utilizamos, por ejemplo, para identificar células de cáncer, estas moléculas van a poder penetrar a los tejidos más fácilmente, evidentemente por ser mucho más pequeñas. Otra ventaja que tiene es una alta estabilidad. Las moléculas de tiburón, estos anticuerpos de tiburón, pueden hervirse a 100 grados centígrados durante 1 hora y mantienen aproximadamente un 85% de su capacidad de reconocimiento a los antígenos. Ningún otro anticuerpo de mamíferos soporta estas condiciones. Esta es una cualidad muy importante que debemos de de recordar un poquito más adelante. Y otra de las ventajas de utilizar anticuerpos es que al ser peces pueden ser inmunizados con toxinas que para un mamífero podría ser letal. Esta es una gran ventaja, porque en muchas ocasiones se requiere neutralizar una toxina. No se puede aplicar en un ratón o en un conejo porque es altamente tóxica, y sin embargo los tiburones hasta el momento no hemos encontrado ninguna señal de toxicidad. En la siguiente vemos algunas aplicaciones potenciales de estos anticuerpos, que es neutralización de toxinas, neutralización de fármacos como digoxina, cocaína, citocinas. Es decir, si una persona está tomando un tratamiento por problemas cardíacos, estos fármacos que tienen una ventana terapéutica muy estrecha, es decir, o generalmente están tomando una dosis que no es efectiva, o pueden estar tomando una dosis que es tóxica. No queremos tener un paciente intoxicado con uno de estos fármacos porque puede ser letal. Estos pacientes llegan a emergencias y hay que neutralizar el fármaco. O lo mismo puede ser con una persona que tiene una adicción a la cocaína, que tiene una sobredosis, es llevado a emergencia, hay que neutralizar la molécula, y esto puede ser realizado mediante anticuerpos. En este caso nosotros estamos planteando los anticuerpos de tiburón. Pueden ser utilizados para diagnóstico, nuevas moléculas de terapia inmunológica, inmunoacarreadores, es decir, todos los procesos que involucren la unión de un anticuerpo. Cuando uno habla de estos anticuerpos de tiburón, evidentemente la gente lo primero que se imagina es un tiburón blanco, en el cual nosotros los utilizamos, estos tiburones, como en cualquier otro laboratorio, utilizando un conejo o un ratón, los inmunizamos, sacamos sangre para ver los títulos de anticuerpos. Son animales muy inofensivos, lo podemos ver en la siguiente diapositiva. No es ningún animal feroz, voraz, bastante dóciles, manipulables, se dejan inmunizar perfectamente, muy amigables. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, estamos hablando específicamente de enfermedades infecciosas. Bueno, utilizamos el sistema inmunológico del tiburón, le inyectamos eritrocitos
eritrocitos humanos, es decir, células rojas de humanos, y el tiburón evidentemente reconoció estas células como moléculas extrañas, como células extrañas, desarrolló anticuerpos contra los eritrocitos humanos. Nosotros aislamos los genes del tiburón que codifican para los anticuerpos que reconocen a estos eritrocitos humanos, y entonces ya tenemos un anticuerpo de tiburón que reconoce eritrocitos humanos. Si pasamos a la siguiente transparencia, podemos ver la construcción genética que realizamos. Si recordarán, esquematizamos la región de los anticuerpos que reconocen a los antígenos con amarillo. Aquí tenemos el anticuerpo de tiburón que reconoce un eritrocito humano en amarillo. Por medio de técnicas de ingeniería genética le podemos pegar a este anticuerpo un antígeno. En este ejemplo que estamos viendo, del lado izquierdo tenemos un antígeno específico del VIH y del lado derecho tenemos un antígeno específico de tuberculosis. Es decir, esto, cambiando los genes del antígeno, podemos poner cualquier gen de cualquier enfermedad infecciosa. Puede ser lepra, puede ser herpes, puede ser cualquier virus, cualquier bacteria que ingrese al organismo. Entonces podemos tener una batería de anticuerpos de tiburón que reconoce a los eritrocitos. Esta es la misma, sin embargo el antígeno que está pegado puede ser cualquiera. Si damos la siguiente, por favor, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se toma una gota de sangre del paciente, se pone en un vidrio y entonces mezclamos nuestro anticuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, como el anticuerpo reconoce a los eritrocitos, se va a pegar a todos ellos. Si, en este caso vamos a poner el ejemplo de tuberculosis, la anterior. El ejemplo de tuberculosis. Si el paciente no está infectado con tuberculosis, bueno, sus eritrocitos se van a adornar con anticuerpo de tiburón y no va a pasar nada. Si el paciente está infectado con tuberculosis, eso quiere decir que va a tener anticuerpos propios contra la tuberculosis y va a reconocer esta estrellita roja que estamos esquematizando, de tal forma que se va a formar una red y va a reaccionar y va a ser a simple vista. Una vez que se mezcla la sangre del paciente con este reactivo, a los 10 minutos podemos tener una reacción de aglutinación. Si pasamos la siguiente, por favor. Bueno, no está muy en foco la fotografía, pero la de abajo, las tres primeras son negativos. Cuando se forma este punto en el centro, quiere decir que es negativo. Cuando no se forma el punto, se forma toda una red roja de eritrocitos. Eso quiere decir que el paciente es positivo. Esto, como se puede apreciar, es muy visible. Tenemos la ventaja, como ya había comentado, que estos anticuerpos son termoestables, es decir, no necesitan ser refrigerados. Por tal suerte, este tipo de diagnóstico puede ser llevado a zonas marginadas del país, estar en zonas desérticas, en zonas selváticas, y en donde nuestra comunidad está muy alejada de la civilización, las clínicas son muy escasas, no existen equipos para poder hacer diagnósticos precisos. Sin embargo, un médico que esté en una de estas zonas no necesita de gran infraestructura. Con el reactivo, que ni siquiera necesita refrigeración, puede realizar o podría realizar este diagnóstico de tuberculosis, de hepatitis C, de HIV, es decir, de cualquiera de estas construcciones que se hayan realizado. En este momento en CICESE contamos con el diagnóstico de tuberculosis y de HIV y estamos trabajando para tener una gran batería de diagnósticos de enfermedades infecciosas, el cual podría ser utilizado por el sector salud, no nada más en la zona urbana como comenté, sino en zonas que estén muy, muy alejadas de la civilización. Gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación vamos a escuchar a la doctora Silvia Mejía Arango del Colegio de la Frontera Norte,
quien nos va a hablar de la situación del deterioro cognitivo en el adulto mayor mexicano, prevalencia, incidencia y factores de riesgo. La doctora Silvia Mejía es investigadora titular del Departamento de Estudios de Población del COLEF. Su formación como psicóloga la realizó en Colombia. Tiene una maestría en psicobiología y un doctorado en neurociencias, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Se ha dedicado al estudio de la salud del adulto mayor desde una perspectiva poblacional. Cuenta con diversas publicaciones sobre bases de datos nacionales e internacionales que describen y analizan las condiciones físicas y mentales de las personas adultas mayores. Colabora actualmente con el Instituto de Geriatría a nivel nacional y con las universidades de Texas y de Pensilvania a nivel internacional. Tiene la palabra la doctora Silvia Mejía. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos y pues un saludo desde acá de Tijuana. Yo voy a hablar del deterioro cognitivo. Este es un tema en el cual he venido trabajando durante los últimos años y que cada vez cobra mayor relevancia y tiene un impacto, vamos a tratar de mostrarlo, importante en nuestro país. Cuando hablamos del deterioro cognitivo, específicamente a lo que nos estamos refiriendo es a la disminución gradual de las funciones cognitivas con la edad. A todos nos ha pasado y nos seguirá pasando conforme avanzamos en la edad, que vamos sintiendo una disminución de la memoria, una disminución del lenguaje. Y bueno, es evidente que la memoria es la función que más se deteriora con la edad, o por lo menos de la que más cuenta nos damos y de la que más cuenta se dan las personas que rodean al paciente o a las personas que van presentando este deterioro. Sin embargo, no es solamente la memoria la única función que se deteriora con la edad, también se deteriora, como decía yo ahora, el lenguaje. A veces no podemos hablar igual de fluido como hablábamos antes, la capacidad para prestar atención disminuye, ya perdemos pues la concentración un poco más rápido que lo que la podíamos perder antes, la capacidad para tomar decisiones se disminuye, requerimos más elementos para tomar decisiones, pensamos un poco más, y la velocidad de procesamiento, que es una de las sensaciones que la mayor parte de la gente experimenta, se va disminuyendo. Ya necesitamos más tiempo para hacer lo que antes hacíamos en forma más rápida. Eso es, en resumido, lo que quiero yo mencionar como deterioro cognitivo. Pero pues la pregunta más importante es cuándo ese deterioro deja de ser normal, cuando pasamos a una etapa en la que la preocupación por el deterioro debe estar presente. Y es muy simple, el deterioro cognitivo debe preocupar cuando la persona deja de ser independiente en sus actividades cotidianas, como cuáles, como tomarse los medicamentos, como preparar una comida, como ir de compras, salir al supermercado, comprar el pan, ir solo a algún lugar. Todas esas son actividades de la vida diaria que señalan el nivel de independencia que tiene el adulto mayor. Entonces, un adulto mayor que tiene un deterioro cognitivo y además ha dejado de ser independiente, entra en un estado que ya deja de ser normal y que se llama la demencia, lo que todos conocemos como las demencias. La más conocida es la demencia tipo Alzheimer, pero obviamente hay otros tipos de demencia de lo cual pues no se trata en este momento de profundizar. Sin embargo, resumiendo, la demencia sería el estado en el que el deterioro cognitivo y la dependencia se juntan. Sabemos que la demencia es una enfermedad crónico-degenerativa. Esto implica que no se cura y que por el contrario va avanzando, es progresiva, y que va a llevar a un estado de discapacidad total. Eso también lo sabemos por el conocimiento que podemos tener de muchas personas que en algún momento de la vida hemos tenido relación con ellas, de que la discapacidad que genera la demencia es total. Al final, en este proceso de deterioro, la persona requiere ayuda de todas las personas que le rodean para cualquiera de sus actividades, no solo las que mencionaba al principio, sino ya estamos hablando de actividades básicas como comer,
como ir al baño, en fin, todas las actividades de la vida diaria a nivel básico. Y habría otro estado, que es un estado que le llamamos el deterioro cognoscitivo sin demencia, en el que la persona puede presentar un deterioro cognoscitivo, un deterioro de sus funciones, pero sigue siendo independiente. Este estado, para algunos investigadores, es un estado previo a la aparición de la demencia. Sin embargo, vamos a ver algunos datos más adelante. El deterioro cognoscitivo sin demencia es un estado en el que puede haber una gran parte de la población, específicamente en nuestro país, es como lo estamos viendo, y no necesariamente esto indicar que van a progresar hacia una demencia. De todas maneras, es un estado que representa un estado de riesgo. Hay que prestar atención a este estado del deterioro cognoscitivo sin demencia por esta alta probabilidad de evolucionar hacia la demencia. ¿Por qué es un problema de salud pública el deterioro cognoscitivo? Pues aquí vemos que en México, como en otros países en desarrollo, la disminución de la mortalidad y de la fertilidad han llevado a un envejecimiento muy importante de la población. Estos son datos tomados de un informe sobre salud en el adulto mayor que se publicó en el año 2009 y que, si ustedes ven en el lado izquierdo de la diapositiva, está la lista de los 25 países más en los que hay mayor cantidad de adultos mayores. Específicamente están hablando de la población mayor de 65 años en millones, y si se fijan, México está en el lugar 15. Entonces México tiene en promedio 6.7 millones de habitantes con 65 años o más, y se ubica en el lugar 15 de los 25 países con población más vieja en el mundo. Del lado derecho lo que estamos viendo es la expectativa de vida, y pues a pesar de que hay países con una expectativa de vida mucho mayor que la de México, lo que sí estamos viendo es que en México la expectativa de vida está aumentando de manera importante. Hay muchas estadísticas al respecto. Por poner un ejemplo, entre 1998 y 2005 la expectativa de vida pasó de 64 años a 73 años. Eso es impresionantemente importante si estamos analizando un deterioro o un estado como el deterioro que se va presentando con la edad. Los datos que voy a presentar a continuación son del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México. Este es un estudio que se realizó en el 2001, su primer línea de base. Se hizo una segunda vuelta en el 2003, está planeado hacerse una tercera vuelta este año o el siguiente, dependiendo, como todos sabemos, del presupuesto que pueda recibir el estudio. Y este estudio nos ha dado mucha información acerca de la situación, cómo están envejeciendo las personas en México. Es un estudio en el que podemos contar con 7,000 sujetos mayores de 65 años que utilizando los ponderadores pues nos representan a los 7 millones de habitantes mayores de 65 años con los que contamos en México. Entonces tiene una representación nacional importante, de lo cual nos da cierta seguridad que los resultados con este estudio podamos darles toda la importancia que requieren. ¿Qué hemos hecho? Hemos analizado el estado de la demencia y el estado del deterioro cognoscitivo sin demencia en el país. Tenemos cifras que pues no tienen ninguna relevancia si no les damos un contexto particular, y dentro de estas la prevalencia de demencia es del 6.1%. Esta es una prevalencia más o menos similar a la que se ha reportado en otros países. No tiene, digamos, muchas variaciones de 1 punto, máximo 2 puntos con respecto a otras cifras que se habían publicado en México, en particular para estudios locales, no para estudios nacionales, porque este es el único que tiene representación nacional, pero que de todas maneras están señalando la importancia del deterioro y en particular de la demencia.
Si hacemos el seguimiento de estos pacientes y vemos qué pasa con ellos o de estos sujetos, vemos que la incidencia de la demencia es de 27.3 por 1000 personas por año. Esto también es similar a lo que en otros países se ha planteado, tal vez un poco por debajo de lo que se ha planteado en otros países, pero es propio de lo que estamos viendo en un país que sigue envejeciendo, en un país que, como veíamos ahora, está un poco por debajo del proceso de envejecimiento de países desarrollados, pero que de todas maneras está envejeciendo de una manera rápida. ¿Qué sabemos acerca de los factores demográficos, que son muy importantes considerarlos en estos estudios? Sabemos que la demencia aumenta con la edad, ese es el factor de riesgo más importante para la demencia. Y lo que estaríamos analizando es que efectivamente entre 60 y 70 años de edad, la demencia, tanto la prevalencia como la incidencia casi se duplican, entonces hay el doble de probabilidades de que en la población encontremos una persona con demencia si la vemos a los 60 años o si la vemos a los 70. Ahí suena importante, pero si la vemos a los 80, esta probabilidad es de 4 veces más. Entonces estamos analizando una problemática que está incrementando por el incremento de la población, pero que está incrementando también por el aumento en la edad, que ya sabemos que está terriblemente creciendo en nuestro país. Ahora bien, voy a dejarlo de los factores de riesgo para el final. Pasemos a la derecha, deterioro cognitivo sin demencia. Es muy alta la prevalencia, similar a la de otros países también, 28.7% de la población en México está en este estado de deterioro cognitivo donde no tienen una pérdida de la independencia, pero ya empiezan a presentar una disminución de sus funciones. Y como decía al principio, es probable que estas personas no progresen hacia una demencia, pero sí tenemos allí un grupo de riesgo, un grupo al que hay que prestar atención sobre la probabilidad de evolucionar a una demencia y por lo tanto nos está señalando una problemática importante. La incidencia es muy alta, altísima, 223 por 1000 personas por año. Es una incidencia que probablemente esté determinada por factores metodológicos, no porque el estudio nos lleve a una conclusión errada, sino porque estamos evaluando a la población para poderla diagnosticar en este grupo de deterioro cognitivo sin demencia con instrumentos que pues como todos los instrumentos que usamos en las encuestas a veces tienen ciertas carencias. Entonces aquí simplemente tenemos un foco, un signo de interrogación, pero es un signo de interrogación que no descalifica el resultado, sino que nos está señalando la importancia de pensar esto como una problemática que podemos profundizar. Ahora bien, también cuando hablamos del deterioro cognitivo vemos lo mismo, aumenta con la edad y disminuye con la escolaridad. Olvidaba mencionar algo de la escolaridad que es muy importante. En nuestro país el estudio de este trastorno, de este estado del deterioro cognitivo, es muy importante si se considera los bajos niveles de escolaridad con los que nos encontramos en la población adulta mayor. Entonces lo que estamos encontrando es que la persona que tiene 0 años de escolaridad, esa persona que es analfabeta, tiene mucha mayor probabilidad de presentar una demencia que el que tiene un nivel de escolaridad de 7 años o más. Y ahora sí, con toda seguridad no es un problema de los instrumentos, no es un problema de la valoración que hacemos, porque eso ha sido señalado reiterativamente por todos los investigadores y tenemos mucho cuidado de evitar caer en ese error. Lo que estamos encontrando es un efecto protector de la escolaridad en la población que hace que se retrase el inicio de la demencia en caso de algunos pacientes en los que va a suceder, y en muchos otros permite que avancen en la edad y no aparezca la demencia. La hipertensión, la diabetes y la depresión, señalados como factores de riesgo
pues nos podemos regresar a la primera plática donde veíamos cómo la diabetes y cómo la obesidad son problemas importantes en la población mexicana. Y lo que estamos encontrando con relación al deterioro cognitivo es que efectivamente los pacientes que tienen demencia, si analizamos su estado de comorbilidad, sus enfermedades presentes, vemos que la gran mayoría de ellos tienen diabetes, tienen hipertensión y tienen depresión. En otro estudio donde veíamos qué riesgo le provoca a la demencia la presencia de la diabetes, ya orientándolo no tanto a la prevalencia y a la incidencia, sino mirando a aquellos que traen un estado de diabetes y cómo estas personas pueden llegar a presentar con mayor probabilidad un estado de deterioro cognitivo. Lo que encontramos es que la diabetes es un estado que aumenta 2 veces más la probabilidad de presentar demencia. Pero si a la diabetes le ponemos no solo, o sea, si a los sujetos no solamente los vemos con diabetes, sino con hipertensión, esta probabilidad se aumenta 2.7 veces. Y si les ponemos obesidad, todavía se nos aumenta un poco más, casi llegamos a 3 veces más. Esto está señalando que la hipertensión, la diabetes y la obesidad realmente son factores de riesgo para la aparición de la demencia en la población mexicana. Y la depresión es algo que habría que analizarlo aparte, porque en los resultados lo que vimos es que efectivamente la depresión es el factor de riesgo más importante para la depresión. Si lo tenemos unido a la diabetes, que es bastante frecuente esta unión diabetes-depresión, la probabilidad de presentar una demencia va a ser muy alta. Esta probabilidad es mayor de 4 veces. Sin embargo, la depresión sola, sin diabetes y sin hipertensión, también aumenta la probabilidad. ¿Qué podemos concluir de todos estos resultados? Pues muchas cosas. Sin embargo, tratando de hacer un resumen de ellos, lo que quería yo señalar es que es muy importante considerar el estado cognitivo de la población adulta mayor. No es cuestión de esperar que la población adulta mayor esté en un estado de demencia para empezar a prestar atención a ellos. Hay un estado cognitivo disminuido en la población adulta mayor asociado a situaciones importantes como son la diabetes, como son la hipertensión, la depresión y el nivel educativo que debemos considerar cuando estamos hablando de la situación o el estado del deterioro cognitivo del adulto mayor mexicano. Todo esto pues tendrá que estar obviamente dirigido a considerar que hay factores de riesgo que son modificables. La diabetes, la hipertensión, la depresión, son factores de riesgo que se pueden atacar, que se pueden detectar a tiempo, como bien decíamos o como bien decían al principio. La diabetes no es un problema, por ejemplo, en el adulto mayor que sucede al final de la vida, es un problema que ya vienen acarreando las personas inclusive desde antes del nacimiento. Entonces estamos viendo que hay situaciones que ya ponen en riesgo a las personas adultas mayores a presentar un estado de discapacidad, porque quería terminar diciendo que la mortalidad por deterioro cognitivo pues es muy baja. Ya sabemos todos que una persona con una demencia puede durar muchísimos años y por lo tanto la mortalidad no es el problema. Lo que es importante es la morbilidad, es la discapacidad que genera el deterioro cognitivo y específicamente la demencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mejía. Ahora vamos a dar paso a una sesión de preguntas por parte de los medios. Si nos quieres decir tu nombre y el medio, por favor, que respondamos. Soy Armin Ramos de Notimex y tengo 2 preguntas. Una para la doctora Evelyn Castro. Para Isabel Ortega.
Doctora, no hace mucho recibí un documento de una investigadora de una universidad que decía que no preocuparnos por el problema de la diabetes. Ya los mexicanos no iban a tener para comer, que ya no nos preocupáramos. Bueno, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el panorama que usted ve en cuanto a la incidencia de la diabetes y la obesidad en un contexto en el que tenemos problemas alimentarios en el mundo? ¿Cómo ve usted el panorama para el... Creo que lo que decía esa señora era como un poquito falta de sensibilidad. ¿Cuál es su punto de vista? Y la segunda pregunta para el doctor Menéndez Espina. Usted habla de la necesidad de legitimar el consumo de las diferentes sustancias consideradas adictivas. Ya no es la primera voz. Mucha gente se ha pronunciado en este sentido, pero desde el gobierno federal no se ha abierto la puerta, no se han sentado a dialogar. Mucha gente habla de la necesidad de dialogar al respecto y ver cuáles sustancias y cuáles no. ¿Por qué cree que no se ha abierto estas mesas de diálogo? ¿Y cuáles serían, aparte de la salud, los beneficios que podría tener nuestro país? Muy bien, doctora Ortega, quisiera responder a la primera pregunta, por favor. Sí, mire, disculpe, la primera parte de la pregunta no se escuchó, no sé, se estaba muy cortada. Disculpe, pero le voy a tener que pedir que me repita lo que había dicho de una académica de Estados Unidos. Le comentaba que me llegó hace poco un comentario de una académica de una universidad que decía que los mexicanos ya no teníamos que preocuparnos por la diabetes y la obesidad, por la obesidad y el sobrepeso, porque como ya no iba a haber para comer, pues entonces el tema se iba a quitar, ¿no? Entonces yo creo que era un poquito de falta de sensibilidad. Sin embargo, tenemos un panorama de problemas alimentarios a nivel mundial, de que están subiendo los alimentos, y según lo que yo entendí de su plática, creo que incluso se aumentan los riesgos, porque son ciertos alimentos los más accesibles. ¿Me puede dar el panorama, los riesgos que un contexto así puede tener para nuestro país y en específico para sobrepeso? Gracias. Sí, bueno, creo que el comentario tiene que ver con que regularmente pensamos que el sobrepeso y la obesidad son consecuencias básicamente del exceso en el consumo de alimentos en general, y entonces que tenemos una capacidad adquisitiva buena para seleccionar esos alimentos. Si viene una crisis alimentaria y aumentan el precio de los alimentos, esta académica debe haber estado pensando que íbamos a poder comprar menos y por lo tanto íbamos a estar menos obesos y por lo tanto se iba a derivar menos problemas de enfermedades crónicas. Pero en realidad estas investigaciones que nos dicen que hay una relación directa entre inseguridad alimentaria y obesidad, pues un poco se contraponen a esa idea anterior, ¿no? Entonces, definitivamente, como decíamos, es probable que las poblaciones que ahorita no pueden comprar alimentos ni siquiera para satisfacer la cantidad de alimentos que necesitan, o sea, para satisfacer su hambre, que son poblaciones en extrema pobreza, que tienen una dieta baja en cantidad de alimentos en general, pues ahí hay un deterioro para la salud importante. Cuando hablamos clases de ingresos medios bajos, por ejemplo, que tenían la posibilidad de una dieta más variada, con el alza de los alimentos, pueden empezar a adquirir más alimentos baratos, altos en densidad energética, bebidas azucaradas que quitan el hambre, alimentos densos en grasas, por ejemplo, grasas que pueden ser grasas sustitutas de bajo precio. Toda esa densidad energética, ¿qué es lo que pasa? Que viene a quitarnos el hambre, viene a llenarnos, pero no nos está nutriendo. Entonces, resolvemos el problema de cantidad comprando alimentos baratos, pero no resolvemos el problema de calidad, lo que nos lleva, por lo tanto, a consumir en excesos grasas y azúcares y por lo tanto, y alimentos refinados que nos llevan
al riesgo de desarrollar el problema de la obesidad y todas las enfermedades crónicas asociadas como la diabetes. Ahora sabemos que incluso la diabetes tipo 1 puede tener un detonante en el sobrepeso y la obesidad, cuando antes, sobre todo en niños, cuando antes se conocía que solamente, que cuando existía sobrepeso y obesidad y se presentaba el problema de diabetes, clínicamente se diagnosticaba como diabetes en los niños, diabetes infantil o diabetes tipo 1. Ya distinguimos y sabemos que las dos tienen sus orígenes en el sobrepeso y la obesidad. Entonces, nos centramos en este problema del sobrepeso y la obesidad como una necesidad urgente de atención. Gracias. Doctor Menéndez, quisiera responder bueno, sí, ¿cómo? Pregunta. Sí, cómo no. Lo que dice usted respecto de que esta propuesta de legitimar el consumo de las drogas consideradas adictivas, y subrayo lo de consideradas adictivas, porque uno de los puntos centrales a discutir es si son adictivas. El concepto de dependencia, que es uno de los conceptos centrales, que se usaba más hace unos años que ahora, pero que sigue siendo vigente, es uno de los conceptos que ha sido más cuestionado en cuanto a pretender una determinada adicción que para la mayoría de las drogas no está realmente evidenciado. Y este es un punto central. Ahora, el hecho de que haya desde hace tiempo planteado esta situación expresa que hay toda una serie de corrientes, no solamente biomédicas, sino políticas, que se han planteado no solamente la permisividad, sino realizar políticas de otro orden, desde el punto de vista del sector salud, que se llaman las de reducción de daño, y que en México no se aplican sistemáticamente. Mientras que en países como Brasil, en este momento, y a partir de hace 2 años, es aplicada desde las políticas de Estado. Ahora, esto lo planteo porque la pregunta va, ¿por qué no actúa el Estado? Creo que esa es una de las preguntas, ¿sí? Bueno, yo no tengo una explicación fuerte, digamos, sino que tengo algunos comentarios. No me ha preocupado demasiado ese problema, no porque no sea importante, sino porque son elementos en los cuales uno puede tener muy poca incidencia. Bueno, los puntos que quiero decir es lo siguiente. México tuvo una política de prohibición copiada a los Estados Unidos, ¿no? Allá por la década del 30, el presidente Calles estableció que la prohibición de consumo de alcohol, que duró aproximadamente 5 o 6 años, y luego lo levantó. Pero México no ha tenido realmente una política fuerte de prohibición de drogas. Este es un punto central. Y no la ha tenido porque, salvo marihuana, la población mexicana ha tenido muy débil consumo de cualquier otro tipo de drogas, llame cocaína, éxtasis, heroína, lo que fuere. Para muchos autores de la década del 60 al 80, gran parte de este beneficio, no tener el consumo de drogas consideradas duras, era producto justamente del consumo permitido, aunque prohibido, pero permitido, de la marihuana y del alcohol. Es decir, actuaban como barreras reales, pero barreras reales no determinadas desde arriba, sino desde lo que podemos llamar la población, los usos poblacionales, los usos y costumbres, como diríamos. Desde ese punto de vista, yo diría que el consumo de drogas en general le preocupó siempre muy poco al gobierno mexicano, porque realmente o estaba incluido dentro de las costumbres o no aparecía como un elemento, digamos, en términos demográficos significativos. Porque, por ejemplo, los medios, a través de lo que dice el sector salud, habla de que se incrementa enormemente el consumo de drogas duras, entre comillas, lo de dura como cocaína, y no es real. Comparado con el alcohol, sigue siendo mínima. Entonces aquí yo atribuiría determinado tipo de falta de preocupación por las características de bajo consumo o de una inclusión dentro del sistema de usos y costumbres. Ahora, la cuestión se destapa cuando en México hay una política agresiva por parte del Estado de ataque a esto que llamamos crimen organizado, y es donde aparece entonces como problema. Y es entonces, cuando aparece como problema, cuando aparece aún más inconsistente, desde un punto de vista no solo político, sino científico, el hecho que ciertas drogas sean perseguidas y otros no. ¿Y por qué subrayo esto? Porque la gente que está ocupada en este momento y desde hace años en las investigaciones sobre droga están de acuerdo con prohibirlas, y me refiero al Instituto Mexicano de Psiquiatría,
y no se prohíbe el alcohol, lo cual es una absolutamente incongruencia porque los datos propios de ellos demuestran que la droga más dura y más peligrosa es el alcohol. Yo subrayo que en México este es un proceso que se va, en mi expectativa, y más allá de lo que desee el gobierno mexicano de turno, va inclusive a incluirse dentro de lo que va a ser cada vez más dominante a nivel internacional. Y es o una permisividad controlada del conjunto de las drogas junto con una política de reducción de daños. No sé si... Sí, muchas gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, Daniela Real, del periódico Reforma. Quisiera empezar con con María Isabel Ortega. Vas a tener que hablar. El 25 de enero más o menos se cumplió un año del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Me gustaría que nos hiciera un balance desde su perspectiva, qué tal ha avanzado, cómo lo calificaría en este primer año. Hemos visto algunos problemas, por ejemplo, se ha criticado cómo las empresas lograron, no sé, hacer trampa con sus minigancitos y este tipo de cosas para poder esquivar uno de los puntos básicos del acuerdo, como un ejemplo, recuerdo ahorita. Entonces me gustaría saber cuál es su balance primer año del Acuerdo Nacional, bueno, básicamente eso. Ya me quedó claro con lo que acaba de explicar. Y para Silvia Mejía, me gustaría saber cuáles son... la demencia existe en el 6.1% de la población nacional o de los adultos mayores de 60 años. Y si nos pudiera detallar un poco más cuál es el costo social de esta demencia y si hay proyectos, si hay alguna especie de política pública enfocada a atenderlo, a detectarlo, y ya, sobre todo considerando que la población de México está envejeciendo cada vez más. Gracias. Sí, bueno, ¿sí me escucha? Sí. Sí. Isabel Ortega, con respecto al Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, bueno, creo que es una llamada de alerta, o sea, este acuerdo es una llamada de alerta a todos los sectores. Está ahí, creo que lo conocemos dentro del medio académico, creo que lo conocemos dentro de las secretarías correspondientes, pero me preocuparía que se quedara nada más en la alerta, ¿no? Que no hubiera la voluntad política para llevar eso a la realidad. Y digo la voluntad política porque precisamente es lo que se refleja en este acuerdo nacional con la Secretaría de Salud sobre los mini chatarras, ¿no? Precisamente. Entonces, creo que ahí no dejo de reconocer que es que un cambio drástico, contundente en estos momentos, si los vemos desde la perspectiva de la industria, pues es cambiar toda su producción de alimentos, toda su oferta, todas sus, digamos, su renta en estos momentos. Y yo creo que por eso se ha complicado ese acuerdo con el sector político. Sin embargo, yo llamaría la atención a algo que le escuché decir a un conferencista, en que, y es un llamado de atención a la población en general cuando llegamos a ese acuerdo, porque la sociedad, los padres, deben de tener la capacidad de exigir también como sociedad civil. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando? Es cierto, esa no es la solución, ni siquiera como mensaje de una alimentación sana, el consumir alimentos chatarra, pero en pequeñas proporciones, no resuelve el problema. Sin embargo, yo creo que aquí necesitamos mucha más voluntad política, porque, como decía este conferencista, somos la primera generación que podemos ver morir a nuestros
a nuestros hijos, morir jóvenes, por el problema de la obesidad y las enfermedades asociadas. Entonces, es un problema de salud pública grave. Es un problema de salud pública que necesita acciones fuertes. O sea, el acuerdo, pues es un documento con muy buenas intenciones, pero si esas intenciones no se convierten en acciones, yo sí veo que la solución al problema nos va a llevar varios años, ¿no? Entonces, creo que el acuerdo es una buena alerta, pero creo que todavía falta mucho trabajo intersectorial, mucho trabajo entre los diferentes actores para de veras lograr un cambio que detenga esta epidemia. Perdón, entonces, si me pudieran mencionar puntos que a un año de que se firmó el acuerdo no han logrado consolidar, no sé, o sea, bueno, recuerdo el tema de la alimentación chatarra, el tema del ejercicio, pero también está el tema del acceso a la alimentación de calidad, pues, ¿no? El acceso a los alimentos de calidad. Si tuviera algunos 3 puntos que a este año considera usted que todavía están pendientes, que no se han podido amarrar. Que todavía están pendientes, definitivamente. Una política pública en materia de alimentación que no solamente considere la cantidad, sino que la calidad de la dieta, primero. Segundo, un involucramiento mucho más responsable de la industria. Creo que aquí este es un punto clave, o sea, que la industria alimentaria se comprometa no solamente con la oferta de productos, sino con el control de la publicidad de alimentos no saludables. Yo creo que esos 2 puntos serían básicos. Y el tercero, que necesitamos a través de la conjunción de Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, necesitamos una campaña a nivel nacional, necesitamos invertir en una campaña donde se posicione un mensaje de la urgencia de los cambios en el estilo de vida. Hemos visto esfuerzos aislados, hemos visto esfuerzos en conjunto con la industria que no necesariamente son los mejores, que se puede mejorar esto. Entonces, esos 3 puntos para mí serían básicos. El involucramiento de la industria, las políticas públicas en materias de asistencia alimentaria, de políticas alimentarias, y tercero, la concienciación de la sociedad en general para ese cambio de estilo de vida urgente. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna otra? Sí, No. la demencia. Sí, Bueno, te Sí, contesto. doctora Mejía, ¿quiere contestar, por favor? Sí, gracias. ¿Sí me están oyendo? Sí. Bueno, sí, Sí, lo efectivamente, escuchamos. efectivamente el 6.1% de prevalencia de demencia en nuestro país se refiere a la prevalencia en los sujetos mayores de 65 años. Si toda la población mayor de 65 años, el 6.1 presenta este estado de demencia. Ahora, el costo social de la enfermedad, ¿qué pasa aquí en nuestro país? Realmente aún estamos aprendiendo de la enfermedad, estamos aprendiendo particularmente de la detección de la enfermedad. Estas cifras que yo estoy dando son cifras nacionales que por primera vez se están publicando sobre el estado de la demencia en México. Sabíamos por el trabajo de los distintos hospitales que tienen servicio de geriatría, que muchos de los pacientes asistían con algún tipo de padecimiento relacionado, pero las cifras apenas están empezando a salir. La detección no es fácil porque las encuestas nacionales apenas están también empezando a incluir este tipo de áreas de indagación a la población. Inclusive en otros países en los que ya hay cifras establecidas, no es una práctica muy usual el estar evaluando a la población para detectar si tiene un deterioro cognitivo. No se ha sugerido que esta sea una práctica, digamos, aceptada, la de ir a la población a ver quiénes están en proceso de deterioro.
Entonces son básicamente datos que obtenemos de los pacientes que asisten a la consulta y que ya traen algún tipo de deterioro. Normalmente ya vienen con un deterioro avanzado. Ahora, una de las situaciones importantes que hay que mencionar es que si hablamos de la demencia como un problema de discapacidad, sabemos que en nuestro país la discapacidad implicaría, del adulto mayor, implicaría un apoyo familiar, un apoyo intergeneracional para solventar este problema de discapacidad. No hay un acceso a servicios de salud donde los adultos mayores puedan recibir el apoyo como discapacitados y mucho menos en este proceso de crecimiento de la población adulta mayor. Entonces están dependiendo de la familia, están dependiendo del apoyo intergeneracional y sin embargo nos vamos a las familias y son familias que se han reducido en tamaño, familias en las que las mujeres estamos trabajando, ya no estamos en la casa disponibles para cuidar al abuelo, al papá, y ya sabemos que los hijos también son cada vez menos, hay menos hijos, la fertilidad está disminuyendo pues evidentemente. Entonces estas familias extensas de las que se hablaba antes, que eran el apoyo con el que contaban los adultos mayores, ya no están. Entonces este apoyo intergeneracional que en otros países desarrollados han estado, digamos, fortaleciendo a través de muchas estrategias, no solamente la estrategia realmente familiar, sino estrategias con la juventud que debe apoyar intergeneracionalmente al adulto mayor. Son estrategias que en nuestro país vamos a tener que empezar a pensar en ellas. Por último, políticas públicas, ¿qué está pasando con esto? Yo pues no soy la persona más indicada para mencionarlo, pero tengo la directa relación con la creación, porque era con quienes yo trabajaba antes en el DF, del Instituto de Geriatría. Este Instituto de Geriatría, creado recientemente como otro de los institutos de los institutos nacionales de salud, va a ser este órgano que nos va a permitir contar con toda la representación ante el gobierno para la creación de políticas públicas que puedan aportar en este sentido. De hecho, digo, no soy la persona indicada porque no estoy en este momento allí trabajando, pero sí en la relación con estas personas sabemos que están en esta tarea de crecer el vínculo con el gobierno. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, a mí me gustaría preguntarle al doctor Licea si este programa que está él realizando sobre la cuestión de los antígenos ya se está aplicando en algún programa de salud nacional, si ya se están utilizando en algunas comunidades y qué resultados ha habido de la utilización de estos antígenos en zonas marginadas. Sí, en este momento solo se ha estado utilizando en Tijuana, específicamente con el Hospital General de Tijuana. Los resultados han sido muy favorables. Tenemos una eficiencia de 99% de detección en pacientes con tuberculosis. Hemos hecho varios estudios con el Hospital General, tomando pacientes positivos, pacientes negativos, y en este momento, digamos, estamos en proceso de terminar la validación de la prueba. Hay un laboratorio nacional que está interesado en adquirir este diagnóstico para tratar de implementarlo en el sector salud, y hay otras empresas que también están interesadas en adquirirlo, pero para uso veterinario, porque no solamente sirve para humanos, sino también para uso veterinario, en el cual evidentemente tiene una gran aplicación en las rancherías. No es necesario tomar las muestras del ganado y llevarlos a un laboratorio, sino que ahí mismo un veterinario puede realizar el diagnóstico in situ, en el lugar preciso, y poder identificar el ganado infectado. Entonces, en este momento estamos solamente trabajando en Tijuana con el Hospital General, pero sí estamos haciendo un planteamiento, un plan para poder llevarlo por lo pronto a nivel estatal
y posteriormente esperemos que llegue a nivel nacional. Muchas gracias, doctor. Y me gustaría preguntarle también a la doctora Ortega si hay algún factor emocional que también nos esté haciendo que se esté acrecentando el consumo de azúcares, es decir, ahorita con la inseguridad pública, con la crisis económica, en fin. Disculpe, no sé si esto... disculpe, no se escucha, ¿sí? No se escucha, está muy cortado, no se escucha. A ver, disculpe. No... A ver, permítame. Sí, me gustaría preguntarle si existe alguna incidencia del contexto, es decir, la crisis económica, la inseguridad pública y bueno, toda la tensión social que estamos viviendo, si de alguna manera está impactando en el hecho de que la gente está consumiendo mayores azúcares, que no solamente es porque es cuestión económica, sino hay algún factor emotivo que esté orillándonos al incremento de este tipo de sustancias. No sé si pudiera haber algún tipo de relación, si pudiera contestarme esta pregunta. Sí, definitivamente hay una parte emocional importante asociada al problema de obesidad, definitivamente. O sea, entre más aspectos estresantes hay en el medio ambiente, se traducen también en un grado de ansiedad elevada en el individuo, en la población, y eso lleva también a trastornos alimentarios, trastornos de la conducta alimentaria en general. Entonces, definitivamente hay un factor emocional asociado muy, muy importante. Tendríamos que descartar lo que ofrece el ambiente. Si el ambiente está ofreciendo una gran cantidad, un exceso o un excesivo cantidad de alimentos densos en energía, y entonces sucede otra cantidad de factores estresantes que nos llevan a conductas alimentarias de riesgo, pues obviamente tenemos dos factores del ambiente detonando el problema de la obesidad. Por eso yo me centré básicamente en lo que a nivel global de la disponibilidad de alimentos está sucediendo, pero definitivamente, como decía al principio, la obesidad es un problema complejo, es un problema que tiene que ver, tiene su carga genética que responde a ciertos estresores del ambiente y a cierta disponibilidad de alimentos en el ambiente y a la falta de actividad física, pero definitivamente la parte emocional es una parte central en el problema. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Nada más los correos, pero... ok, te los podemos proporcionar al final. ¿Ustedes algún comentario final que quisieran realizar? ¿No? Ok, bueno, pues les agradezco muchísimo a todos los centros que nos estuvieron acompañando en esta 15ª videoconferencia. Y a continuación pues procederemos a emitir el boletín de prensa y les haremos llegar a ustedes las notas que se han publicado al respecto a este evento. Muchísimas gracias a todos y doy por terminado este evento. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.